Durante años me dijeron que después de la jubilación solo quedaba sentarse a esperar que el tiempo pasara, que lo mejor de la vida ya había quedado atrás, que a mi edad lo único sensato era conformarse con lo poco que hubiera. Pero nadie me contó toda la verdad, y hoy, después de haberla descubierto por mí mismo, siento que tengo la obligación de compartirla. Tengo más de 50 años. Ya perdí la cuenta exacta de cuántas veces alguien me miró con lástima cuando dije que todavía tenía planes, que todavía quería crecer, que todavía soñaba con una vida mejor. Me miraban como si estuviera perdiendo la razón, como si después de cierta edad uno tuviera que pedir permiso para querer algo más. Pero déjenme decirles algo que aprendí con el tiempo, y que ojalá alguien me hubiera dicho hace muchos años. La vida no se acaba cuando uno se jubila. En muchos sentidos, apenas comienza otra etapa, y esa etapa puede ser la más rica de todas, si uno decide vivirla con los ojos abiertos. Yo crecí en una época en la que trabajar duro era la única fórmula que conocíamos. Uno se levantaba temprano, cumplía con su jornada, traía el sustento a la casa, y si al final del mes sobraba algo, pues qué bueno. Pero nadie nos enseñó a manejar ese dinero. Nadie nos sentó a explicarnos qué hacer con lo que ganábamos más allá de pagar las cuentas. Y así pasaron los años, uno tras otro, sin que yo entendiera realmente lo que significaba construir prosperidad. No lo digo con amargura. Lo digo porque sé que muchos de ustedes vivieron exactamente lo mismo. ¿Y saben qué es lo más difícil de reconocer? Que cometí errores. Gasté dinero en cosas que no necesitaba. Confié en personas que no debía. Dejé pasar oportunidades por miedo, por ignorancia o simplemente porque nadie me orientó a tiempo. Pero aquí estoy. Y si algo he aprendido es que los errores del pasado no tienen por qué definir el futuro. No importa cuántas veces uno haya tropezado. Lo que importa es si todavía tiene la voluntad de levantarse. Ahora, quiero ser honesto. Cuando uno escucha la palabra riqueza, inmediatamente piensa en mansiones, en autos de lujo, en cuentas bancarias con muchos ceros. Y sí, eso existe. Pero no es la única forma de ser rico. Después de los 50 años, la verdadera riqueza tiene otro significado. Es poder dormir tranquilo, sabiendo que las cuentas están cubiertas. Es no depender de nadie para lo básico. Es tener la libertad de decidir cómo quiero vivir mis días. Es poder ayudar a un hijo, a un nieto, sin que eso signifique quedarme sin nada. Esa es la prosperidad que está al alcance de cualquiera de nosotros, y no necesitamos un milagro para conseguirla. Necesitamos un plan, pero ¿cómo se empieza cuando uno siente que ya llega tarde? Esa es la pregunta que me hice durante mucho tiempo, y la respuesta me sorprendió por lo sencilla que era. Se empieza con lo que uno tiene, no con lo que le falta. Se empieza mirando con honestidad cuánto entra cada mes y cuánto sale. Parece algo demasiado simple, pero la mayoría de las personas, sin importar su edad, no tienen claro ese número. Yo no lo tenía. Cuando finalmente me senté a revisar mis gastos, descubrí que había fugas de dinero que ni siquiera notaba. Pequeñas cantidades que se iban en cosas innecesarias, pagos automáticos que ya no usaba, compras por costumbre que no me aportaban nada. Y cuando corregí esas fugas, algo cambió. No me volví millonario de la noche a la mañana, pero sentí algo que hacía mucho no sentía. Sentí que tenía el control. Ese es el primer paso y es el más importante. Ordenar lo que uno tiene. Saber exactamente con cuánto se cuenta, porque solo así se puede tomar decisiones inteligentes. Y quiero que esto quede claro. No estoy hablando de privarse de todo. No estoy hablando de vivir con miedo o de dejar de disfrutar. Estoy hablando de ser consciente. Hay una enorme diferencia entre gastar con alegría y gastar sin darse cuenta. Una vez que uno tiene esa claridad, viene la siguiente pregunta.
¿Es posible generar ingresos después de la jubilación? Y la respuesta es sí, pero hay que ser realista. No se trata de meterse en negocios arriesgados ni de invertir los ahorros de toda una vida en algo que no se entiende. Se trata de aprovechar lo que uno ya sabe. Piensen en esto un momento. Después de 30 o 40 años de experiencia, cada uno de nosotros tiene conocimientos que otros necesitan. Hay quien sabe cocinar como nadie, hay quien sabe reparar cosas en la casa, hay quien tiene habilidad para enseñar, para organizar, para cuidar. Todo eso tiene valor. Y hoy existen formas sencillas de convertir esas habilidades en una entrada de dinero, sin necesidad de cumplir horarios agotadores ni someterse a un jefe. Conozco a un hombre de mi edad que empezó a vender conservas caseras en su vecindario. Comenzó con poco, apenas unas cuantas mermeladas que preparaba los fines de semana. Hoy tiene clientes fijos que le encargan cada mes. No se hizo millonario, pero ese ingreso extra le permitió dejar de preocuparse por llegar a fin de mes. Conozco a una mujer que aprendió a usar el teléfono para ofrecer clases de tejido y ahora tiene alumnas en diferentes ciudades. Nadie les regaló nada. Simplemente encontraron algo que sabían hacer bien y tuvieron el valor de ofrecerlo. ¿Y saben qué tienen en común esas personas? Que no esperaron a que la situación fuera perfecta. Empezaron con lo que tenían, donde estaban, con lo poco que sabían sobre el mundo de hoy, y fueron aprendiendo en el camino. Pero hay algo de lo que necesito hablarles con mucha seriedad, y es la protección de lo que ya tienen. Porque de nada sirve generar más ingresos si uno no cuida lo que ya construyó. Vivimos en un mundo donde los engaños están a la orden del día. Ofertas que prometen duplicar el dinero en semanas, supuestas inversiones que garantizan ganancias imposibles, llamadas de desconocidos que piden datos personales. Cada vez que algo suena demasiado bueno para ser verdad, casi siempre es mentira. Yo mismo estuve a punto de caer en una de esas trampas, y fue solo porque un amigo me detuvo a tiempo. La regla más valiosa que aprendí es esta: si no lo entiendo completamente, no pongo mi dinero ahí. Y si alguien me presiona para decidir rápido, esa es la señal más clara de que debo alejarme. Cuiden sus ahorros como cuidan su salud, con atención, con prudencia y sin dejarse llevar por las emociones del momento. Ahora bien, hay algo que va más allá del dinero y que es igual de importante para vivir una vida próspera después de los 50. Es el propósito. Porque uno puede tener las finanzas en orden, puede tener ingresos estables, puede tener sus ahorros protegidos, pero si no tiene una razón para levantarse cada mañana, nada de eso alcanza. Yo pasé por una etapa en la que me sentía vacío. Los hijos ya tenían su vida, el trabajo ya no estaba, y me encontré de pronto sin saber qué hacer conmigo mismo. Fue una de las épocas más difíciles que he vivido, no por falta de dinero, sino por falta de sentido. ¿Y qué me sacó de ahí? Pequeñas decisiones. Empecé a caminar todas las mañanas. Volví a leer, algo que había abandonado hacía años. Me acerqué a personas de mi edad que también buscaban algo más. Y poco a poco fui descubriendo que la vida después de la jubilación no es un final, es un lienzo en blanco. Uno puede pintarlo como quiera, pero tiene que atreverse a tomar el pincel. La mentalidad lo es todo. Si uno se repite cada día que ya es demasiado viejo, que ya no puede, que ya pasó su momento, entonces así será. Pero si uno decide creer que todavía hay tiempo, que todavía hay fuerza, que todavía hay oportunidades, entonces las cosas empiezan a moverse. No es magia, es actitud. Es despertarse cada día con la convicción de que lo mejor no quedó atrás, sino que todavía puede estar por delante. ¿Es posible hacerse rico después de la jubilación? Depende de lo que uno entienda por riqueza. Si hablamos de acumular fortunas enormes, probablemente no sea el camino más común.
Pero si hablamos de vivir con dignidad, con tranquilidad, con la satisfacción de saber que uno sigue siendo dueño de su vida, entonces sí, es absolutamente posible. Y no requiere suerte ni talento excepcional. Requiere orden, constancia, prudencia y, sobre todo, la decisión de no rendirse. Yo no soy un experto en finanzas, no tengo títulos ni diplomas en economía. Soy simplemente un hombre que ha vivido lo suficiente como para entender que el dinero es una herramienta, no un destino. Que la verdadera prosperidad se construye con pequeñas decisiones tomadas cada día. Que nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar. Si están escuchando esto y sienten que su momento ya pasó, quiero que sepan algo. El simple hecho de estar aquí, buscando respuestas, queriendo aprender, deseando algo mejor, ya los pone por delante de la mayoría. Porque la mayoría se rindió, ustedes no. Y quiero dejarles una última idea, algo que llevo grabado en el corazón desde que lo entendí. La edad no es una sentencia, es una ventaja, porque uno ya sabe lo que funciona y lo que no, ya sabe en quién confiar y de quién alejarse, ya sabe lo que importa y lo que es ruido. Esa sabiduría no se compra en ningún lado, se gana viviendo, y ustedes ya la tienen. No dejen que nadie les diga que su tiempo terminó, porque mientras haya un mañana, siempre habrá una oportunidad de vivir mejor.